Bienvenidos a este espacio. Este espacio recuerden que es mensual, sintonía familiar, y la pretensión es generar un proceso de tertulia, de conversación. Es importante como familias, como sociedad, regresar a esas conversaciones que nos nutren, que nos llenan. Y pues hoy no es la excepción, ¿no? Ustedes que gentilmente nos hacen favor de acompañarnos. Cada vez que abro este espacio, digo que tenemos un invitado de honor. Y es real, ¿no? Pero el día de hoy es algo muy especial y significativo para su servidora, ya que tengo una persona que en cuanto empieza a hablar, ¿no? Cuando nos permite o nos comparte de sus conocimientos, es un deleite. Ahorita antes de entrar a este espacio estábamos en una plática en donde no es necesario preguntarle nada, sino realmente se convierte en un privilegio escucharlo. Y el día de hoy está Luis Núñez Salinas. Cuando me hizo favor de compartir su currículum, tiene como 7 páginas y la verdad se nos acaba el tiempo de decir todo lo que ha hecho. Sin embargo, entre las muchas actividades que hace en su vocación, acaba de escribir un libro que habla de Querétaro, y creo que en este momento histórico, como las personas que vivimos en Querétaro y los queretanos como tal, porque yo ya siento que soy queretana por convicción, por decisión, y muy orgullosa. Creo que es importante regresar a hablar de ese Querétaro en crecimiento, ese Querétaro que nos llena de orgullo. Y qué mejor que le voy a ceder literal el micrófono a Luis, y pues yo creo que nos van a apagar las luces aquí porque tiene muchas cosas por compartir. Para mí es un privilegio. Gracias, Luis, por aceptar esta invitación. Es un privilegio siempre escucharte, y me gustaría que nos empezaras a platicar de este libro, que me imagino que el proceso de investigación te llevó años, y si tú nos puedes dar la introducción de esta nueva mirada que haces, este proceso hacia la historia de Querétaro, cómo surgió, cómo te motivó, y si nos puedes empezar a compartir desde el título, y que la gente, las personas que gentilmente nos están viendo, puedan empezar a sentir este orgullo y esta identificación desde esta mirada histórica que tú estás escribiendo en tu libro. ¿Te parece bien? Bienvenido, Luis, un privilegio. Muchas gracias. Gracias, Teresita, muchas gracias. Siempre es un gusto recordar todo ese gran proyecto, ese gran trabajo que realizaste cuando estuviste como estudiante en las maestrías que me tocó dirigir durante muchos años. Bueno, pues vengo a presentarles un libro que lo que pretende es que vayamos teniendo nuevas miradas y refrescantes observaciones hacia las cosas que todos los días vemos. Yo soy una persona que cree profundamente que vivir en la ciudad de Querétaro es estar dentro del arte. Pero como estamos adentro del arte, no nos damos cuenta la magnificencia que tenemos delante de nuestros ojos. Si tú caminas por el centro, alzas los ojos, observas casonas de 2 pisos, enormes, palaciegas, y son tan comunes. Vamos y caminamos junto a lo que es la corregidora, el Palacio de la Corregidora. Órale, qué bonito, aquí trabaja el gobierno y toda la gente que trabaja ahí en gobierno. Órale, qué padre. Pero estamos hablando de una casa, de un sistema administrativo español muy importante, en un virreinato esclavizante. La gente no sabe que en Querétaro se vendían esclavos. De repente vemos casas en Juárez que tienen un negrito. Es para recordar que esas casas tuvieron esclavos. Mucha gente no lo sabe. En Querétaro hubo una gran explotación de personas. Fuimos un apartheid después de 1737, en donde hubo una ciudad española exclusiva para españoles, y hubo barrios exclusivos para los indígenas que ya tenían muchos años viviendo aquí en Querétaro. Y tú caminas por Querétaro y perdemos esa perspectiva, ¿no? Porque Querétaro es el segundo lugar que visitan los turistas a nivel nacional, porque está lleno de historia. Por los que vivimos en Querétaro la vemos tan de diario, tan cotidiana. El 5 de febrero, órale, qué padre, el Teatro de la República, ¿no? Ok, y sí, ¿quién hizo el Teatro de la República? ¿Por qué existe el Teatro de la República? Muy poca gente sabe que se llamó como el emperador, el Teatro Iturbide, ¿no? Que en México tuvo 3 grandes imperios: el Imperio Mexica, el Imperio de Iturbide y el Imperio de Maximiliano. Sospechosamente todos ellos, el tercero, el de Maximiliano, es el más importante para Querétaro. Y entonces el libro nos llevó aproximadamente unos 7 años, toda la investigación histórica, tratando de buscar las fuentes primarias. En la historia se mide así: la fuente secundaria es un libro que se escribió sobre el tema, y damos el valor al autor que nos hizo el favor de recopilar esa narrativa. Y existen lo que son las fuentes primarias.
cuando el propio investigador va y ve los documentos originales, que hoy está lleno el internet. Si alguien quiere perder el tiempo en internet de manera sana, productiva, busquen las bibliotecas digitales. La Universidad Autónoma de Nuevo León, la famosa de los Tigres, tiene uno de los acervos digitales más importantes de la historia de Querétaro. Y a la hora que tú revisas cuánto la gente lo ha visto, son 10 vistas, wow, 15 vistas, 22 vistas de documentos originales que fueron escaneados, y muchos de ellos son bibliotecas que estuvieron en Querétaro, y la propia familia que heredó esas bibliotecas las vendió a la universidad. Por supuesto que millones de dólares, porque de eso se trata. Acervos que eran propiamente de Querétaro están por todo el mundo. La Biblioteca Mundial de la Organización Mundial está prácticamente abierta con documentos mexicas, virreinales, españoles, etcétera, de gran importancia. Entonces, fueron 7 años de estar investigando, fueron 7 años de fines de semana de salir y entrar, fueron de noches interminables de leer documentos, de tratar de buscar, y después de todo esto viene este gran diálogo interno y con especialistas, entre ellos mi gran amigo ya fallecido, el doctor Andrés Garrido del Toral. Le mando un abrazo bien grande, seguramente sé en dónde está y se la está pasando fabulosamente bien porque regaló el conocimiento a la gente. Por eso muchos escritores somos ejemplos de él. Dice un gran pensador, sigue a los que ya tuvieron éxito y el éxito te llegará a ti. Entonces, todo este proceso de investigación nos generó aproximadamente unas 13,000 fichas bibliográficas, todas perfectamente estructuradas, y ahora habría que determinar cómo la íbamos a contar. Así como una aburrida narración histórica que a nadie le gusta, o le íbamos a poner un poquito de sal y pimienta al asunto para que a la gente le supiera atractivo, y así fue como lo empezamos a hacer. Entonces, lo primero que hay que entender previo al libro para poderlo entender es que Querétaro se funda en 1531 exclusivamente como un pueblo de indios. Nada más. ¿Qué es un pueblo de indios? Un lugar en donde ya existía un asentamiento físico. Recuerden que éramos chichimecas, aquí la zona era chichimeca, y de repente nos dicen, ¿cómo es ser chichimeca? Pues muy sencillo, los chichimecas eran nómadas, entonces vivían en tiendas de campaña de piel de bisonte. ¿De dónde sacaban el bisonte? Del norte de lo que hoy es México. Y si nosotros pensamos un poquito y vemos que estas personas viven en casas de campaña de piel y se están moviendo de un lugar a otro, fuera hacia Zacatecas, Aguascalientes actuales, que antes no se llamaban así, por supuesto, nos vamos dando cuenta que estos chichimecas se parecen más a nuestros indios Sioux, o nuestros indios Cherokees, o nuestros indios Oklahoma de Estados Unidos, que a los mexicas. Porque los mexicas eran una ciudad, eran un imperio, y los chichimecas eran gente que se movía de un lado para otro. No era el único pueblo salvaje de estas zonas. Estaban los jonases y los pames del semidesierto, gente muy aguerrida, muy peleonera, de buena mano, pero ellos comían cactus, comían animales, los mamíferos principales, los venadillos, todo eso. Y entonces esa ciudad, cuando llegan los españoles que vienen de los que hoy sería prácticamente Guanajuato, lo conoceríamos hoy esa zona prácticamente como Apaseo, o la parte de Apaseo de Guanajuato. De ahí se vienen los españoles, específicamente viene Bocanegra, no se apellidaba Bocanegra, pero como fumaba mucho tenía un cáncer labial que ya le había ennegrecido los labios, y los indios le decían el Boca Negro, y entonces se quedó Bocanegra. Hemos buscado la estirpe Bocanegra para ver si existe, y pues no es un apellido católico, y en la Nueva España y en España estaba prohibido tener nombres marranos. Los apellidos marranos son los apellidos de la gente que trabajaba. Si tú tenías un limonero, te apellidabas Limón. Si tú tenías un naranjal, te apellidabas Naranjo. Y entonces toda esa topología de los apellidos no eran consideradas sanas para los españoles, porque puras. Los españoles venían de patronimios, ¿no? Prácticamente de estas palabras que eran Nuño y entonces Núñez. Yo me apellido Núñez Salinas, entonces tengo una estirpe española y tengo una estirpe marrana, que es un apellido marrano, ¿no? La Sal, Salinas. Ah, qué interesante. Entonces, llega Bocanegra aquí, nos vamos a pelear con muchos fundacionalistas que dicen que hubo, el 25 de julio hubo una batalla y todo. La verdad es que se pusieron de acuerdo para que existiera una batalla. No hubo una batalla, pero se calentaron y se empezaron a pegar y se dieron con tubo. Y entonces ya se registró que hubo una batalla. ¿Dónde pelean? En el Cerro de las Síbilas.
los hechiceros. Los chichimecas era gente muy hechicera, era gente de conductas de deidades de la naturaleza. Entonces ellos creían en una roca, esa era su deidad. La lluvia era su deidad, aunque no era Tlaloc, de los mexicas del imperio. Y así se fue armando todo esto, ¿no? Nace la ciudad en 1531, una ciudad de indios, y se repartió por barrios a lo que hoy conocemos como Conin o Fernando de Tapia. Y como siempre sucede en esta repartición, pues obviamente a la familia de Conin le tocó más que a cualquier otro barrio o cualquier otra tribu chichimeca. Y se repartieron por barrios, el barrio del Tepe, el barrio de San Gregorio, tenemos el barrio de los esclavos, tenemos el barrio de lo que hoy fuera San Francisquito. Tenemos varios de esos barrios, pero lo único que estaba construido era el templo de San Francisco, el frontispicio del templo de San Francisco, que fue lo primero que se levantó. Por ahí tenemos, no olviden, Atlaxco, lo que es la pirámide del pueblito. Eso es otra cosa, es otra historia. Eso pertenece a otros lugares, no fue mexica. Fue un lugar muy atrás. Vayan y visiten el Museo de Sitios, fenomenal. Con información que te quedará sorprendido, que hasta teotihuacanos anduvieron por ahí. Entonces, eso es muy atrás, muy atrás. Y aquí estamos hablando de 1531, se funda la ciudad, se queda una ciudad de pueblo de indios de barrio, y empiezan a venir las órdenes religiosas, lo que conocemos como San Francisco, lo que hoy vemos como Jardín de Cenea, era prácticamente las huertas de San Francisco. Lo que hoy conocemos como el Gran Hotel eran los atrios de 4 templos que había ahí, 4 parroquias anexas, muy importantes, que fueron derruidas durante el sitio, y un poquitito después del sitio. Y entonces este Querétaro así se la pasa. Y no se funda este Querétaro, es prácticamente un Querétaro de barrios. Y la Ciudad de México le empieza a llamar a la ciudad de Querétaro la tierra de puerta adentro. No le decían Querétaro porque eso solo lo decían los nativos de aquí. Okay. Y ya estaba lo que hoy es San Francisco, ya vemos que empiezan a llegar otras órdenes religiosas. Y vemos muy chimuela la ciudad, no estaban construidas las grandes casonas de Querétaro, esas se construyen hasta el 1700, despuésito de 1700. Por eso la plática, Teresita, que me haces el favor de decirme, la detonación del desarrollo de Querétaro por el acueducto es una realidad, porque una vez que empieza a tratar de hacer llegar el agua pura a Querétaro, la gente tenía un estilo de vida hasta los 35 años, a los 40 eras un anciano, te casabas a los 14, entonces tenían un proyecto de vida muy pequeñito, a comparación de hoy, que dura 70 y si te portas bien 80. Allá no, 35 años te morías, 40 eras un anciano, ya no tenías dientes, estabas descalcificado, una serie de enfermedades muy fuertes que los sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México han prácticamente testificado todo esto, de que la gente pues no comía los nutrientes suficientes a la hora de estar haciendo la investigación para el libro. ¿De qué trata el libro? El libro trata de la historia de la construcción de los arcos. Los años antes de la construcción de los arcos, los años a lo que vivió el marqués, la construcción de los arcos, y cuando muere el marqués, que como siempre sucede, bueno, pues no les cuento el final del libro, se mueren en situaciones muy desagradables, muy desagradables. ¿Quién fue el marqués? ¿Quién fue el marqués? El marqués de la Villa del Villar del Águila, Pérez Esnauris, tuvo una historia trepidante. A los 14 años vivía en la total pobreza en el Valle del Llanteno, allá en lo que era el reino de Castilla, y un sacerdote le dice, deberías de aprender a leer y a escribir, no te caería mal, ¿no? Bueno, pues lo voy a hacer, y él se mete, y a los 6 meses de meterse a estudiar con este sacerdote, le llega una carta de su tío, el segundo marqués, y le dice, te quiero que te vengas a lo que es la Nueva España. No estamos hablando aproximadamente de 1698, por ahí así más o menos. Y entonces, quiero que te vengas para acá, yo ya estoy viejito, tengo 38 años, ando muy viejillo, ya me voy a morir, no sé a quién dejarle todo, no tengo hijos y te quiero dejar el marquesado del Villar del Águila. Por eso el libro se llama así, Villar del Águila. Y entonces llega este muchachillo, se va con su tío, y en un lapso de 4 años lo hace el tercer marqués, lo hace el alcalde de la Alameda, lo hace el encargado de aguas de la Ciudad de México, lo hace emérito de la Ciudad de México, y se convierte en un rockstar
de 1600, 1720 y tantos, y conoce a una chiquilla de 14 años que va a ser su esposa, que es la famosa marquesa. Por eso la casa de Querétaro se llama la casa de la marquesa. ¿Cuál marquesa? Esta marquesa. Esta marquesa fue tan importante en Querétaro que toda su descendencia permitió que se casara el primer gobernador de Querétaro en 1824 con una de sus descendientes, el marqués José María, el gobernador José María, que es prácticamente el primer gobernador de Querétaro en 1824, ya el Querétaro constitucional. La constitución de Querétaro fue tan buena que la copiaron toda la república, ¿no? Y entonces regresamos a esta boda. En el libro narro cómo es la boda. Las bodas en aquel entonces eran maravillosas, no entraba ni un solo invitado al templo, solo estaba el sacerdote y los novios esponsales, los contrayentes, unos padrinitos y uno que otro amigo, pero a la mitad del templo y toda la gente afuera. Por eso vemos que hoy con los novios cuando salen, los de afuera les celebran mucho y la gente se sale. Eso es muy raro, tú vas a otras bodas en otros países y la gente no se sale. En México los novios van de salida y le vacían el templo, se salen y allá les gritan. Qué interesante simbolismo. Viene de ahí. Y no había vestidos de novia. Las novias se casaban como religiosas, de acuerdo a donde fueron educadas. Ok. Se casaban con los velos y con todo el... Por eso podríamos decir que ahí está como esa leyenda, ¿no?, urbana, de que se enamoró de una monja. Puede ser que en los archivos del lugar donde se casó, allá en la Ciudad de México, en la parroquia donde ellos se casan, pudiera venir ahí, que venía ella vestida como monja, pero esa era la usanza. Las novias de hoy en día pegarían el grito en el cielo. Quien ahorita esté preparando su boda, pues le daría un infarto de saber que se tendría que casar como una religiosa de las hermanas consagradas que ellas consideraran eran las correctas. ¿Por qué el marqués llega a Querétaro? Esa es la gran pregunta de todo el mundo. Si no tenía nada que ver con Querétaro, ¿por qué llega a Querétaro? Bueno, su esposa, la marquesa, hizo una promesa cuando niña y prometió que todos los días daría una limosna a quien ella considerara fuera lo necesario. Porque la marquesa era adinerada, estoy entendiendo. Súper adineradísima. En el libro narramos todas las propiedades que tenía la marquesa y a las cuales se les ponía atención. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. Por favor. La Nueva España vive, subsiste y existe por las minas de plata. Eso muy poca gente lo sabe. La gente cree que la Nueva España era un lugar donde se criaban puerquitos, se criaban vaquitas, la leche, el queso, se sembraba y se hacía todo súper guau. Ok, sí, pero ¿cuál era la economía primaria de la Nueva España? La extracción de la plata de las minas de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Por eso el camino se llama Real de Minas. Okay. Real de Minas del Potosí, Real de Minas de Zacatecas, Real de Minas de Guanajuato, y Querétaro era el paso de camino. Entonces, si tú querías ir a Zacatecas, tenías que pasar por la puerta de tierra adentro. ¿Cuál es? Querétaro. Y entonces la gente se nos ha olvidado que la principal producción de la Nueva España eran las minas de plata. Y como México es bendecido por Dios y México es atacado por el patas de cabra, descubrimos que también había, pues vamos a decirlo así, tráfico de plata. De tal manera que a la corona se le vendía un sector de la plata extraída, pero pues así sucede. Algún virrey, alguien de la corte y todo, descubrió que el puerto de Acapulco pegaba perfectamente con la también llamada territorio anexo de España, que son las Filipinas, y allá se vendía, traficaban con la plata en Filipinas y Filipinas se lo vendía a China. Como siempre, pues vendiéndole cosas extrañas a la gente, ¿verdad? A México nos gusta mucho eso, la verdad es que en lo particular no me asombra, pero es histórico. Entonces México construía toda su Nueva España con la plata, que se iba a España, y en España se le daba el uso, brutal el uso, desde adornar un templo completo hasta las propias jarras, los propios platos, todo eso se hacía de plata. Y como no era tóxica, porque en aquel entonces había mucha cosa tóxica, la gente lo comía, se enfermaba y se moría. La plata no permitía ese tipo de cosas. Entonces, así subsistió la Nueva España. Fueron 300 años de esa economía y no nos la cuentan en los salones de clase, porque no nos gusta hacer empresarios a los niños. Que tú le cuentas la historia de la Nueva España a un chiquillo de quinto de primaria, le estás abriendo los ojos a ser empresario. Le estás diciendo México producía plata.
300 años. Entonces todo el dinero que se ganaba de esas minas lo recibían las familias españolas que se vinieron a vivir a la Nueva España. Es mentira que en México hayan existido musulmanes, judíos o alguien. No te dejaba el archivo de Indias que ingresaras a la Nueva España. Tenías que ser español 100%. Y si no, pues crecías aquí en México. Si crecías en la Nueva España eras un criollo, hijo de españoles. Y la mayoría de los españoles mejor se iban a tener a sus hijos a España para que fueran peninsulares, o al Reino de Castilla, para que fueran peninsulares y se regresaran ya como peninsulares. ¿Por qué? Porque perdías prerrogativas. Correcto. Sí, acuérdense claro. que la independencia no es una independencia a favor de que se quitara la esclavitud, porque había esclavitud y se vendían negritos y se morían, perdón que lo diga así, y se moría gente de la raza marrón. Se morían, se vendían, se esclavizaban, y había toda una estirpe de cómo era la Nueva España. Y el esclavo era menos que el indio. Recuerden que los indios tenían derechos. Fueron hechos por Motolinía, un libro completo de cómo se respetaban los derechos humanos de los indígenas en México. Entonces, todo este fenómeno que yo les estoy platicando, el libro lo agarra. Y entonces, la marquesa, ¿por qué tenía tanto? Porque era hija de mineros que habían hecho grandes fortunas con las minas de Zacatecas y se podían comprar lo que ellos quisieran. Era la Carlos Slim de 1700, ¿no? Okay. Y entonces llega el marqués, Marqués, se casa con ella, adquiere todo el dote, pero también a su abuelita, la abuelita de la niña, que es prácticamente la que manda en el matrimonio. Ella le recuerda a esta marquesa que se tiene que venir a Querétaro a dar la limosna, porque las capuchinas eran las protegidas de la marquesa, lo que hoy conocemos como el Templo de Capuchinas, como anunció la ciudad. Prácticamente ahí era donde habitaban estas capuchinas, y se estaban muriendo las capuchinas porque se envenenaban con el agua que estaban tomando. No nada más ella, las demás religiosas, ¿eh? Y entonces dijo la marquesa: a ver, vente amigo Marqués, vente. A ver, mi esposo le hablaba de usted. Ahí tengo una carta de cómo le hablaba a ella. ¿Aparece en tu libro? Aparece en el libro una partecita nada más, okay. Pero tenemos la carta original de cómo le hablaba la marquesa de usted y mi señor y todas esas cosas. Wow. Entonces lo invita a Querétaro, y cuando viene el marqués se da cuenta de que hay muchísimos ojos de agua, que son estas, que llueve mucho, se hacen pequeñas lagunas y ahí se quedan, y la gente tomaba agua de ahí. Pues obviamente te ibas a enfermar, porque el agua que no corre se contamina, ¿no? Eso lo saben todos los Boy Scouts del mundo. Y entonces llega el marqués y dice: ¿sabes qué? Pues vamos a necesitar hacer algo por esto. Vamos a ver qué hay por aquí cerquita. Y se va en caballo con su gente. También tengo que decir, y no le ha gustado mucho a los historiadores, el marqués no hablaba el español. Él, como venía del Valle del Llanteno, tenía su propio dialecto de aquella zona y nunca se hizo por hablar español. No le interesaba. Él tenía un escriba, él le traducía, le decía. Y aquí surgen muchas cosas. Imagínate que yo no sé hablar español, tengo mucho dinero, llego a un lugar y contacto un traductor, ¿no? Pues va a hacer lo que él quiera. Claro, la interpretación ya se la daba él, ¿no? Exactamente. Entonces, pudiera ser que el escriba, no se conocía todavía la notaría, no se decía los notarios, eso fue hasta mucho después, pero los escribas de este marqués, pues lo que buscaban era, pues, que se hicieran las obras, ¿no? Entonces no sabemos si el marqués dijo: ¿sabes qué? Solo quiero que sea muy pequeñito los arcos, y él ha de haber dicho: ahora los quiero más grandes. ¿Sabes qué? Solo puedo dar este dinero, y él dijo: no, pues ellos quieren más. El traductor hace lo que quiera con la persona. O sea, jugó un papel determinante. Relevante, pero no sabemos cómo se llamaba el traductor. Okay. Vemos las firmas, y muchos de los documentos del marqués también los firmaban los propios escribas. No lo hacía el marqués. Él era una persona muy ocupada, entonces no los firmaban ellos, también los firmaban otras personas. Pero, y si lo firmaba si no sabía leer el español, pues ahí está el secreto, ¿no?, de muchas cosas. Entonces, dentro de toda esta vorágine, llega el marqués, descubre un ojo de agua brutal, con una fuerza enorme. En aquellos años la fuerza del agua se mide por frutas y animales. Si el chorro era del tamaño de tu puño, así se consideraba, fuerza puño. Si era el tamaño de una naranja, se consideraba fuerza naranja. Si era considerada fuerza un poco conejo o coyote, del tamaño de un coyote, de la pancita de un coyote, esa era la fuerza. Y la fuerza que descubrió el marqués es la fuerza del buey, fuerza agua-buey,
que pues es el ancho de un buey lo que estaba surgiendo de ahí y se desperdiciaba toda esa agua. Entonces él dice, podemos diseñar algo por aquí, podemos hacer algo. Va a la Ciudad de México, visita a los grandes arquitectos de la Ciudad de México, a los que hicieron la catedral, o no podemos decir que era un despacho de arquitectos, pero eran oficios. Uh-huh. Recordemos que la Nueva España está por estirpes. La Nueva España es un sistema económico poblacional que está dividido por estirpes. Si tú eras marqués, marqués toda la vida. Si tú eras carpintero, carpintero toda la vida. Uh-huh. Si tú eras obrador de pintar la ropa, eras obrador de pintar la ropa toda la vida. Y he escuchado a algunas gentes en su nacionalismo decirnos, ¿cómo nos gustaría que no hubieran llegado los españoles y hubiéramos sido mexicas toda la vida? Si alguien en este momento quiere ver cómo hubiéramos sido si no hubieran llegado los españoles, asómense a la India. Es una sociedad de castas en donde si tú naces carpintero, eres carpintero toda tu vida. Si tú naces pintador de ropa, eres pintador de ropa toda la vida. Hoy en día así sigue, con más de 2,300 castas. Si alguien se pregunta cómo hubiera sido México si no hubieran llegado los españoles o no nos hubiera conquistado nada, lo cual es imposible pensarlo históricamente porque pasaron los hechos. Voltea a ver a la India y así estaría México, con más del 67% de su gente en la vil pobreza, sin oportunidades de crecimiento. Hoy en día, si eres hijo de un carpintero, te metes a la escuela y haces tu vida, te va fabulosamente bien. Correcto. O hijo de campesino, como es mi caso por mi mamá, nos va, bendito Dios, bien porque fuimos a la escuela. Pero antes no. Entonces, esa casta existía en la Nueva España. Y es importante entender a aquellos que dicen, qué bonito está Querétaro, qué maravilloso. Sí, pero a partir de que el marqués trae el sistema de agua a Querétaro, es cuando entonces las grandes familias adineradas de la Nueva España se empiezan a fijar en Querétaro y es hasta cuando llegan. Okay, de tal manera que tenemos un espacio histórico muy interesante. Este espacio histórico es aproximadamente del 1670, que empieza a haber un fenómeno de que se repuebla Querétaro, y hasta 1737, cuando se terminan los arcos, en donde observamos que la ciudad se empieza a llenar, pero de españoles. Wow. Uh-huh. Y a los indígenas se les daba el trato pues normal de barrio. Había casta española. Recuerden que aquí tenemos la famosa casona de los 5 patios. Uh-huh. Es una casona de amor, en donde ahora sí un ricachón, que fue el que fundó el Monte de Piedad, Monte Pío, allá en la Ciudad de México, le construye a la última princesa descendiente de Moctezuma su casa, que es la casa del Biombo, que hoy la conocemos como la casa del quinto patio, ¿no? Ahí estuvo una universidad y todo, pero anteriormente hubo una tienda ahí buenísima, La Luz del Día de los Espinosa. Esa casa fue construida justo cuando el agua llega a Querétaro, cuando ya se tenía expectativa de que el marqués estaba haciendo esto. ¿Quién diseñó los arcos? ¿Quién hizo los planos? Los hizo el propio marqués. Sin tener conocimiento, se acercó a los arquitectos y les dijo que lo quería hacer. Los arquitectos pues obviamente lo tildaron de a loco, porque dijeron, ¿cómo vas a llevar agua a una ciudad de indios? Por Dios, eso no se hace, ni siquiera están las ordenanzas, ni siquiera están las nuevas leyes que acaban de salir. Eso no está permitido, porque el agua tenía un costo, Teresita. Se pagaban mercedes por el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú querías agua en tu casa, te la iban a llevar, pero te la cobraban. Y era un negocio. Entonces, justo cuando se construye el acueducto, uno por uno, arco por arco, se vendía el agua. Porque antes de empezar a traer el agua por el acueducto, que fueron muchos años, había una gran alberca de todo el agua que sobraba. Entonces llenaban barriles de agua, los traían a la ciudad y te los vendían. ¿Quién eran los grandes empresarios de eso? Pues aquellas gentes que tenían las carretas. Correcto. Fueron a la Ciudad de México, demandaron al marqués de que estaba pues prácticamente haciendo una locura porque le iba a regalar el agua a la gente. ¿Cómo es posible? Si el agua es negocio. Y si no me creen, pregúntenle a los que la venden. No, el agua es negocio. Y entonces estas personas fueron y acusaron al marqués de que se estaba vendiendo el agua en nombre de la corona. Y que había alguien que iba a quitar eso porque le iba a regalar. Entonces manda a llamar al marqués, ahí narramos en el libro, manda a llamar al marqués, le hacen un juicio, el ayuntamiento de la Ciudad de México, diciéndole pues qué pasó,
Y entonces el marqués, me encanta este marqués que debió haber sido algo así como el Robin Hood, agarró costales de monedas de oro y les pagó. Con esto yo pago todo el agua que se va a ir a Querétaro los próximos 100 años. Entonces él paga con monedas de oro. En aquel entonces pagar con moneda de oro era wow, era súper wow, lo más arriba que se pudiera. Se establecía que la fortuna de la marquesa eran 327,000 monedas de oro, que las guardaban en sus casas, en sus baúles, así como en las películas. Sí había bancos, la gente no lo sabe, había bancos en la Nueva España. El Monte Pío era un banco, las propias órdenes religiosas servían como banco. Tú llegabas como empresario, oye, franciscanos, préstanos un dinerito. Sí, cómo no, te pago este dinerito, me lo vas a pagar así. Era todo un sistema económico. Yo creo que la Nueva España nos la han contado muy mal, lo tengo que aceptar, en esta famosa historia oficial y en esta famosa historia como sucede. Y esta historia como sucede hay dos, la de letras mayúsculas, de lo super guau que pasó, y una historia de letras chiquitas, como decía Luis González y González, ¿no? La microhistoria, que es la que construye ladrillito tras ladrillito toda la gran historia que tenemos nosotros. Entonces los arcos, una vez que son construidos, cada que se construía un arco pasaba algo muy interesante. Como eran tribus jonases, eran tribus pames y tribus chichimecas, la mano de obra que se estaba utilizando, empiezan a ver que alguna de las tribus duraba 3 o 4 días sin dormir trabajando. Y obviamente no lo hacían por sueldos y salarios, porque no existía ese esquema de sueldos y salarios. El marqués era muy amplio y muy dadivoso en regalar lo que tenía a todos los trabajadores. El propio marqués cazaba, fíjate qué bonito, cazaba en la Alameda venadillos, los mataba, los preparaba y se los daba de comer a sus trabajadores. Ahí narramos en el libro cómo lo hace. Y entonces empiezan a observar estas tribus que cada roca que están usando para utilizar los arcos, para los jonases y los pames era una deidad, porque ellos creían que las rocas eran sus dioses, la naturaleza en general. Y entonces cada que ponían una roca de un tamaño considerable, empezaban a hacer sus ritos ellos, empezaban a hacer sus ritos y a hacer sus alabanzas y a llamar a todas sus deidades, que ellos llevaban cientos de años haciéndolo, porque era un pueblo nómada viejísimo, con una antigüedad muy fuerte, los jonases y los pames. Y el marqués empieza a espantar. Van y lo acusan ante el Santo Oficio, lo que conocemos como la Santa Inquisición, y vienen los inquisidores al acueducto a observar qué está pasando. A ver, señor Márquez, ¿cómo que usted anda utilizando aquí monolitos, deidades y las está poniendo? No, pues para nada. Hay un personaje muy interesante que a la hora de estar haciendo algunas investigaciones, hay algunos escritos en algunas de las cajas que encontramos históricas acerca de una especie como de enemigo que se llamaba Ojo de Jaguar, que es como podemos traducir su nombre, que era una estirpe de brujos muy famoso con los mexicas, pero que uno de ellos se vino para Querétaro justo en el momento en el que está construyéndose el acueducto, y genera este personaje, o al menos la narrativa que encontramos, un año de lluvias en Querétaro sin parar, lo cual hacía que el marqués, su gran obra del acueducto, pues no tuviera razón de ser, porque si llovía tanto no era necesario tener un acueducto, la gente pudiera tener sus receptáculos de agua y con eso tuvieran su agua, un año completo. Y ahí narramos qué fue lo que hicieron los amigos del marqués, un marqués de Salamanca, no de aquí de Salamanca cerca, sino de Salamanca, España, viene y lo visita y él hace algo con el Ojo de Jaguar para que se acabe la maldición, ahí lo narramos en la novela, y se acaban los días de lluvia. Justo cuando vienen los inquisidores a observar qué está pasando, porque encuentran a Querétaro, ya sabes, inundado. Querétaro inundado. Todavía nuestros días. Todavía nuestros días. No sabemos si por maldición de Ojo de Jaguar, pero oye, con agua. Interesante personaje. Es un personaje que aparece en muchas narrativas. Lo hemos encontrado con los mexicas, lo hemos encontrado desde Teotihuacán, un barrio. Teotihuacán eran 4 barrios, hay que estudiarla, maravilloso. Teotihuacán era algo así como el World Trade Center de Mesoamérica. Por supuesto, muchos años antes de los mexicas, cientos de años antes de los mexicas. Ahí observamos un ojo de jaguar, los mayas también hablan de un ojo jaguar,
es muy interesante porque el Marqués narra parte de esa vivencia con él y narra lo que le hicieron sus amigos a Ojo Jaguar para que se acabara la maldición de que lloviera diario en Querétaro. Qué interesante, porque creo, y en estos momentos históricos necesitamos, como orgullosos pobladores de Querétaro, tener una historia que nos permita generar ese vínculo de identificación, de orgullo, de pertenencia. Empecé a leer tu libro, por cierto, a nuestros amables personas que nos acompañan el día de hoy o las que van a ver este video posteriormente. Si alguien está interesado o interesada en tener el libro de Luis ahorita lo está compartiendo vía WhatsApp. Y cuando yo empecé a leer el libro, no sé si ustedes ahorita, ojalá que compartan esta opinión, ya no necesité preguntarle nada, es un gran conversador. Te empiezas a imaginar, tiene una narrativa que te lleva como a un proceso imaginario, ¿no? Los conventos, entonces empiezas hasta imaginarte, bueno, eso fue en mi caso, personas ahí caminando, ¿no? Cómo era en ese momento a lo mejor el Jardín Cenea, cómo eran como estos conventos, como las deidades, ¿no? Como Marqués, que no tenemos como una referencia muy clara físicamente de él, ¿no? Tenemos como una idea, siendo español, ¿no? Tenemos como una idea de cómo pudo haber estado. Entonces, si a alguien le interesa el libro, creo que sería importante, en un momento histórico, volver a leer libros en familia. Es decir, sentarnos y leer un libro que sea compartido y que podamos generar un proceso conversacional a partir del libro. Si queremos que nuestros hijos promuevan capacidad de razonamiento, lenguaje, interpretación, interiorización, y que puedan comentar, es importante. Creo que estoy convencida de que este libro que le llevó tantos años a Luis y que aparece, si alguien quiere también leerlo, todos los viernes en Plaza de Armas. En Plaza de Armas. El periódico Plaza de Armas. Que también es un privilegio, porque cuando yo lo leo, bueno, obviamente porque lo conozco, me lo imagino, y entonces, si se fijan, tiene una gran capacidad de narrativa. Ahorita en este momento sí es importante leer sobre algo que nos identifique como este hecho, que gracias al acueducto se formó la ciudad porque dio vida, porque probablemente sin el acueducto nos hubiera tomado más tiempo, ¿no? Trajo vida y trajo posibilidades y trajo más años de vida para los habitantes y todo, y en esta situación donde la religión también juega un papel determinante, ¿no? Entonces, a ver, Luis, si la gente quiere tu libro, ¿dónde, cómo, dónde te ubica? Si nos platicas en dónde apareces, cómo te pueden ubicar, si tienes redes sociales, nos encantaría que nos compartieras eso, por favor. Muchas gracias. Sí, utilizo Facebook y WhatsApp nada más. La editorial utiliza mucho el WhatsApp ahorita para dar a conocer las obras literarias de sus autores. Agradezco mucho a Edición Oro, que me abrieron las puertas sin siquiera saber quién era. Leyeron el libro y me dijeron, me la juego contigo. Tenemos otros libros, ya luego los vamos a dar a conocer. La gente marca al WhatsApp, envía un mensaje al 442-130-0205 y ahí solamente solicitan el libro. Es importante poner solicito el libro del Marqués o solicito el libro de Luis Núñez, cualquiera de lo que es el tag, para que el bot de inmediato lo reconozca, y te mandan de inmediato el libro completo en PDF. Te llega a tu WhatsApp para que lo disfrutes, lo leas y todo. Ahorita marcabas tú la importancia de que en familia leamos. Yo tengo muchos años que un muy buen amigo me dijo, si tú quieres que tus hijos lean, saca tus libros de tu librero y ponlos en la mesa de la sala, del tema que quieras. Y entonces los chicos van a acostumbrarse a ver los libros en la sala, en el vestíbulo o en su cuarto. Y la verdad es que yo vengo de un papá que tiene una biblioteca maravillosa. Tristemente la tiene mi hermana Vero, le mando un saludo a mi hermana Vero, que no nos deja accesar, es muy celosa con sus libros. Pero una gran biblioteca, y entonces nos enseñó con un gran ejemplo. No te andes gastando el dinero en cosas absurdas, gástatela en libros. Es una inversión, más que un gasto sería una inversión. Y me parecería interesante, ojalá que alguien en familia lo quiera leer y que luego nos diga y que lo invitemos, y si tú quieres regresar a este espacio y poder conversar. Los libros nos permiten generar conversaciones para la vida, para la reflexión, para un sentido crítico. Y tu libro es verdaderamente delicioso. Ahorita yo le decía a Luis,
Yo creo que necesito imprimirlo porque yo soy de la vieja escuela y necesito como subrayarlo, ¿no? A lo mejor esos acontecimientos a mí me llaman la atención, los subrayo como para poder interiorizarlos, pero me comprometo a leerlo vía digital, ¿no? Y mandarte mis felicitaciones y mis observaciones, que eso sería importante. Entonces, deseamos que las personas haya sido entretenida, un poco aleccionadora esta clase. Se nos queda mucho material. Podríamos invitar a Luis 5 programas y seguiríamos dejando temas en el tintero. Muchísimas gracias, Luis. Deseo que este libro sea un parteaguas en tu vida. Muchas gracias. Que estés trascendiendo a través de las letras, a través de la narrativa y que nos permitas conocer a un Querétaro, que ese es el verdadero Querétaro. Forjadores de personas buenas, de trabajo, con posibilidades. Gente que en realidad vivimos en una... Yo lo podría decir que es como la Florencia de México, ¿no? Que volteas y hay arte. Es importante que cada vez que tengamos la oportunidad de ver a los arcos, que es maravilloso, o caminar por el centro, que es bellísimo. Yo creo que en cada esquina, no creo, en cada esquina hay arte. Es importante empezar a tener esa identificación con Querétaro a partir del orgullo. Es un privilegio escucharte. Muchísimas gracias, Luis. Teresita. Nos quedamos pendientes. Ojalá que quieras regresar en algún otro momento. Y bueno, les dejamos ahí los comentarios. Si ustedes deciden que regrese Luis, para mí va a ser un privilegio seguir escuchándolo. Hoy es un buen día para tener un libro y para compartirlo en familia. Nos vemos el siguiente mes en este espacio Sintonía Familiar. Les agradecemos mucho su atención y muchas gracias, Luis. Hasta siempre. Gracias a ustedes. Un excelente día.